Muy bien, volvemos a empezar. La Biblia nos relata a nosotros que los magos llegaron a Jerusalén y que habían visto una estrella, que para ellos la estrella era el GPS, que es para nosotros en el día de hoy, como lo conocemos el día de hoy. Ahora, esa estrella anunciaba o indicaba el nacimiento de un rey. Un rey para el pueblo de Israel, que después sería para el mundo entero. Pero notemos algo interesante, porque cuando leemos la palabra de Dios, muchas veces la leemos rápido y no le prestamos atención a ciertos detalles. Pero es importante tener los detalles de los eventos, porque el viernes, cuando nosotros salimos de aquí, que el pastor había terminado con el mensaje, todo el viaje a casa estuvimos analizando todos los eventos del nacimiento de Jesús. Porque parece sencillo, parece fácil, es milagroso, pero hay que estar en un tiempo como ese, en un tiempo difícil, porque ahora nosotros contamos con automóviles, ellos contaban con burros, con camellos, y las distancias eran considerables. Y era un problema entrar a Belén, había que empadronarse, como dice la Escritura. Nosotros que estuvimos en Jerusalén, cuando fuimos a visitar a Belén, el bus que nos transportó a nosotros con el guía no pudo entrar a Belén. Nosotros por ser turistas sí, pero tuvimos que bajar como si fuera una línea divisoria. Tuvimos que bajar e ir caminando y tomar otro bus con otro guía que nos transportara a Belén y nos enseñara. O sea que todavía no cambiaron las cosas. El tiempo pasó, pero ellos siguen con ese tipo de religiosidad bien arraigada. Ahora, lo que a mí me llamó la atención es que los magos se expresan de una forma muy interesante por la pregunta que ellos hacen. Ellos no preguntaron por el príncipe que había nacido. No preguntaron por eso. O sea, tampoco preguntaron por aquel bebé, sino directamente él preguntó por el rey de los judíos. Ellos preguntaron y venían del oriente, desconocían completamente el evento, desconocían lo que iba a suceder. Pero sin embargo, cuando llegaron ellos preguntaron. Y vamos a ver que la palabra de Dios nos relate. Dice, ¿dónde está el rey de los judíos? No dijeron dónde está aquel bebé. No dijeron cuál va a ser o más adelante ese bebé va a ser el rey de los judíos. No preguntaron por el príncipe, directamente se dirigieron y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos para adorarle. Ahora, cuando se habla de un rey, ¿en qué pensamos nosotros? ¿En Burger King? ¿Con su figura de rey? ¿O pensamos en los reyes de los países europeos que mayormente sirven de adorno? Porque no tienen ningún poder real en la política de sus países, sino que ejercen una función ceremonial. En nuestros países democráticos nos hemos acostumbrado a la idea de que nadie reina sobre nosotros. Escogemos a nuestros propios líderes mediante las elecciones, ¿es verdad? Sí. El concepto de un rey parece algo anticuado, parece de otra era, muy diferente a la nuestra. La democracia, con todas sus imperfecciones, es un buen sistema de gobierno. Y veamos la definición de democracia. La democracia es la forma de organización de un Estado donde el poder lo tiene el pueblo. Los ciudadanos pueden elegir a sus gobernantes, nosotros lo hemos hecho, ¿verdad? Sí. Quienes serán los encargados de tomar las riendas del país. En los países donde sus gobiernos son democráticos, los ciudadanos tienen el poder de alzar su voz y expresar sus opiniones. ¡Wow! Aquí sí se expresan las opiniones, ¿o no? Aquí sí se levanta la voz. Y a veces hasta hace falta el respeto también, ¿no es cierto?
expresan sus opiniones sobre los temas importantes para la nación y ser escuchados por sus gobernantes, porque este derecho se lo da la democracia. Ahora escuche esto que es interesante. El origen de la palabra democracia proviene del griego y significa pueblo y gobierno, o sea, unión. Sin embargo, la Biblia, a pesar de que nosotros nos encontramos en un país democrático, la Biblia nos enseña que necesitamos un rey. Y no me refiero a un rey político, por supuesto, que reemplace al presidente del país. Nos hace falta otra clase de rey. De esto se trata la Navidad. Porque el bebé que nació en un pesebre no es solo el Salvador, sino es rey. Y no solo que es rey, sino que es rey de reyes y señor de señores. Le invito a abrir el manual de instrucciones para ver lo que dice al respecto. Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 12, nos dice de esta manera, la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Versículo 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Súper mentiroso. Eso se lo agregué yo, no lo dice la Biblia. Versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y el viernes se quedaron con la intriga de saber qué significan estos regalos. Pues hoy lo vamos a descubrir. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no avisasen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¡Qué exactamente! ¡Qué inteligente! Muy bien. Los sabios que llegaron a Jerusalén habían visto una estrella, como lo repetimos varias veces. En la manera en que ellos interpretaban los cielos, indicaba el nacimiento de un rey para el pueblo de Israel. Recordemos que los magos eran adivinos. Ya lo explicó el pastor el viernes, no me voy a detener en eso. Si usted no estuvo, lleve el mensaje y lo escucha. Entonces, recordemos que los magos eran adivinos y sacerdotes de una religión pagana. Lo interesante de todo esto es que mientras los sacerdotes judíos y jefes del pueblo no habían recibido ningún anuncio del nacimiento de Jesús. Increíble. Ahora, nosotros cuando hablamos de los magos, casi siempre preguntamos, ¿no? ¿Cuáles eran los nombres de los magos? ¿Cuáles eran los nombres de los magos? ¿Quién sabe? ¿Cuáles eran los nombres de los magos otra vez?
La Biblia no menciona nombre para los magos. Y nuestro manual de instrucciones es la Biblia. Tampoco la Biblia nos dice cuántos magos eran. Casi siempre nosotros crecimos y nos dijeron y nos enseñaron de que los magos eran ¿cuántos? 3. Pero la Biblia no dice que era 3, podía haber sido un séquito de magos. Ahora, pensando y justificando un poco la ideología de que eran 3, me imagino que porque había 3 regalos, supusieron de que había 3 magos. Pero pudieron ser 3 que llevaron los regalos y podían ser un montón que le seguían. No lo sabemos, porque la Biblia no dice ni la cantidad ni tampoco dice el nombre. Ahora, tenemos que notar 2 cosas importantes también. El versículo que hemos leído no dice que los magos llegaron al pesebre. Ustedes lo escucharon el viernes, los que estuvieron. Dicen que los magos llegaron a la casa. Quiere decir que Jesús ya no estaba en el pesebre. El pastor lo explicó, se calcula que más o menos Jesús tenía alrededor de unos 2 años cuando los magos llegaron y dice que lo vieron con su madre María. Así especifica, ¿no? ¿O acaso la Biblia dice había pastores, había animales? Ni siquiera lo menciona José. Muy bien. Ahora, los magos le llevaron al niño presentes de significado. Si ellos eran adivinos, eran astrólogos, conocían ellos la astrología, conocían las constelaciones, podían leer las estrellas, la luna, etcétera, etcétera, podían haberle llevado un trencito a Jesús. Podían haberle llevado una pelota. No, nos da risa. Pero usted póngase en el lugar de ellos, desconociendo todo, nace alguien, ¿y qué le llevaría? Ropita. ¿Qué le llevaría a usted cuando nace un bebé? Usted le llevaría ropita, porque le ayuda a los padres, o llevaría pañales, o llevaría, qué sé yo, otras cosas. No le llevaron ni una pelota, ni un trencito, ni un carrito. Le llevaron regalos muy significativos. Y eso es lo interesante, que cómo estos magos, siendo adivinos, siendo astrólogos, eran paganos, cómo fueron a llevar regalos tan significativos. Y vamos a ver qué significan esos regalos, porque es interesante saberlo. Hace unos años atrás, cuando una de mis nietas tenía 5 años, ahora ya están todos grandes, pero cuando ellos eran pequeños, yo acostumbraba, para que ellos se ganaran los premios, tenían que contestar preguntas bíblicas. Entonces yo hacía juegos, nos divertíamos y también aprendíamos. Entonces pregunté qué significaba el oro, el incienso y la mirra. En ese entonces mi nietita tenía 5 años. Y cuando le dije qué significaba el oro o para qué le habían llevado el oro, miren a sus 5 años lo que ella contestó. Le llevaron oro para venderlo porque así hacían dinero. Yo dije, wow, esta chica parece hija de judíos. ¡Qué bárbara! Y yo creo que en partes tenía razón también, porque ¿cómo vivía José y María? ¿Cómo vivían? No sabemos, la Biblia no nos dice que vendían el oro. Nosotros hay cosas que tenemos que suponerlas. Pero vamos a ver lo que significa el oro, el verdadero significado, por qué le llevaron ese regalo. Los magos lo estaban reconociendo como rey. Es un regalo apropiado sin dudas porque Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entregándole el oro estaban reconociendo su realeza y por eso es que le llevaron oro. También le llevaron incienso. ¿Para qué un bebé quiere incienso? ¿Será para olerlo? Ni cuenta se da que incienso, pero ¿por qué? Veamos por qué.
el incienso, y aquí que ahí está, el incienso, los magos estaban confesando, este niño es Dios hecho hombre, Dios humanizado. ¿Empiezan a cobrar sentido los regalos? Sí, bastante sentido. Y ahora veamos la mirra. La mirra se usaba en aquel entonces para embalsamar cadáveres. La mirra proclama un mensaje. Cristo nació en Belén, pero nació para morir en el Calvario. Ellos ya estaban anunciando la muerte de Jesús. Y era un bebé, era un niñito, pero ya la estaban anunciando. Cristo en el pesebre no salva, pero Cristo crucificado sí salva. Dios participa a aquellos magos que estaban lejos de la fe verdadera. Esta lección vale para todos los tiempos. ¿Por qué? Porque Jesús es el Salvador de todos los hombres, o sea, de la humanidad. Incluimos las mujeres, incluimos los niños, etc. Estos magos decidieron ir a buscar al Salvador al lugar más apropiado. Era la ciudad de la capital de su reino. Así llegaron a Jerusalén a ver al niño. En otras palabras, desde su nacimiento este niño ya era rey. No es que algún día llegaría a ser rey o cuando su padre muriera, como sucede en la mayoría de los reyes, entonces el hijo pasa y toma el reinado. Pero desde el momento mismo de nacer Jesús ya era rey. ¿Para qué nace un rey? Lógicamente para reinar, ¿no? Para eso nace. La pregunta es, ¿para qué nosotros necesitamos un rey? Vamos al tiempo de los jueces para entenderlo mejor. Después de conquistar la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, los israelitas abandonaron a Dios. Escuche y empiece a examinar su vida, porque yo tuve que examinar la mía. Porque es fácil decir los israelitas abandonaron a Dios. Yo tengo que mirar mi vida. Entonces, ¿qué pasó? Ellos abandonaron a Dios y caían en una terrible rutina. Adoraban a Dios, abandonaban a Dios. Adoraban a Dios, abandonaban a Dios. Si usted lee la Biblia y tiene conocimiento, usted va a saber que lo que yo le estoy diciendo es cierto. ¿Ellos qué eran? Dejaban a Dios y adoraban a dioses paganos de sus vecinos, o sea, ídolos. Cuando ellos hacían esto, Dios los castigaba, entregándolos en manos de otras naciones. Por eso leemos en la Escritura que todo el tiempo estaban en guerra, 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 guerra. Estas naciones venían y los conquistaban, matando a algunos y obligando a los demás a pagar enormes tributos o servir de esclavo. ¿No podían pagar tributos? Entonces tenían que servir como esclavos. Fíjense en ustedes, por decisiones que uno toma, las consecuencias que acarrea. Y parece que el pueblo de Israel era duro de servir, no entendía, porque caían siempre en el mismo patrón. ¿Acaso no es la sociedad en la cual vivimos hoy? Duro de servir, se cae en el mismo patrón. Cuando esto sucedía, que Dios los castigaba y ellos tenían que servir como esclavos, entonces se volvían a acordar de Dios. ¿Ustedes se acuerdan de los leprosos? Ah, ¿cuántos volvieron a dar gracia? ¿Uno y los otros? Señor, sáname, tú sabes que necesito sanidad. Después que el Señor sanó, ni siquiera vengo a agradecerle. Señor, tú sabes que necesito pagar la renta. El Señor suple, pero tampoco agradezco. O sea, no podemos culpar a los israelitas. Entonces, cada vez que ellos clamaban a Dios, Dios les levantaba un juez que les guiara para derrotar a sus enemigos. Porque sin un líder el pueblo perece. Por eso tenemos padres para guiar a los hijos, porque si no los hijos perecerían. ¿O no es así? Por eso tenemos un presidente que guía a la nación y así usted
vaya examinando y se va a dar cuenta que siempre necesitamos a alguien que esté sobre nosotros, que nos guíe. Ahora, los nombres de los jueces, yo les voy a dar algunos, usted investiguelo después por su cuenta, eran Sansón, Jefté, Gedeón y una mujer llamada Débora. Y aquí me da a entender el Señor que a las mujeres no las coloca a un lado, también las usa. Porque acá está, no lo digo yo, ¿eh? Ni estoy a favor del feminismo, cuidado. Pero después de poco tiempo volvían a sus viejas costumbres. Adoraban a dioses falsos, obligando a Dios a volverlos a castigar. Nosotros mismos buscamos las consecuencias. De este modo, apartaron de ellos el escudo protector de Dios. El resultado fue continuas guerras y terribles pecados. Además de esto, el mundo gentil fue incluido a interpretar erróneamente el carácter y las leyes de Dios. Así sucede con nuestros testimonios. Aquellos que no conocen al Señor nos ven como nosotros nos conducimos y entonces se hacen la imagen y la figura de un Dios que no es el Dios de la Biblia. O sea, la historia se vuelve a repetir a través de los años. ¿Por qué? Porque la humanidad fue siempre humanidad. Siempre hemos cometido errores, siempre necesitamos a alguien que nos guíe. El último versículo de Jueces nos explica por qué las cosas estaban tan mal. Y vayamos a Jueces, capítulo 17, versículo 6. Pero fíjense en que yo noté esto muy interesante, que en este mismo libro se repite exactamente las mismas palabras en el capítulo 17, versículo 6 y en el capítulo 21, versículo 25. Y dice así, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ahí estaban las consecuencias. ¿A quién le gusta seguir órdenes? ¿A quién le gusta seguir orden? Levante la mano. Todos queremos ser cacique, nadie quiere ser soldado o indio. Cuando vemos la sociedad que nos rodea, vemos mucho parecido con aquellos días. Cada uno hace lo que mejor le parece. Ay, esto es lo que me hace sentir bien y esto es lo que yo hago. Ah, esto es lo que me gusta y esto es lo que yo voy a hacer. Y la sociedad se ha vuelto caótica. Las normas que antes gobernaban la vida se tiran por la ventana, porque a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Ya ahora no hay normas. ¿Cuáles son los valores? Todos tenemos razón, todos tenemos derecho, pero ¿cuáles son los verdaderos valores? Tenemos que tener nosotros un fundamento para los valores. No son ni sus valores ni mis valores, son los valores de la palabra de Dios. Al principio, esto de hacer lo que yo quiero o de gobernarme como quiero parece una liberación. Ay, estoy libre, estoy free de hacer lo que a mí me gusta. Pero al final, la vida llega a carecer de sentido. Fue por este motivo que Dios instaló un rey para el pueblo de Israel. Y la nación llegó a sus mejores tiempos bajo el liderazgo del rey David. David no fue perfecto. Si leemos la historia de él, aunque dice que tenía el corazón de Dios y que Dios lo había usado, sin embargo, él no fue perfecto. Pero libró a los israelitas de sus enemigos y estableció un gobierno que permitió que la nación floreciera, a pesar de su imperfección. Estableció la paz y sobre todo guió al pueblo a adorar a Dios. Y cuando el pueblo se vuelve a adorar a Dios, cosas comienzan a suceder, milagros comienzan a ocurrir. Pero cuando dejamos a Dios del lado de nuestra vida, entonces las cosas no suceden. Dios le había prometido a David que uno de sus descendientes gobernaría para siempre. Y vamos a leer el Salmo para ver lo que dice acerca del rey que iba a venir. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se apartará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El rey está a tu diestra. Quebrarás a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones. La llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por la cual levantará su cabeza. Y aunque sería su descendiente, David declara que este rey bien su Señor. Sabemos que de la genealogía de Jesucristo, el rey David es parte de esa genealogía. David ve a este rey sentado a la mano derecha del Padre, hasta que su victoria sea completa. Finalmente vemos que este Señor también haría justicia, juzgando a todos los rebeldes y malvados. Y esto va a acontecer, estamos esperando que acontezca. En un cuadro perfecto de Jesucristo, lo que hemos leído. Él es el gran rey descendiente de David, el Señor que vino para rescatar a su pueblo y derrotar a sus enemigos. Su mayor batalla él la peleó en la cruz, donde él conquistó al diablo y a sus huestes. Y viene también una batalla final, cuando él destruirá a todos sus enemigos. La buena noticia es que podemos vivir ahora bajo el reinado de este rey. Sin este rey la vida es un caos. Pero cuando vivimos bajo el mandato de este rey tenemos esperanza, tenemos propósito y tenemos dirección en la vida. La pregunta para nosotros hoy, en este siglo XXI que estamos viviendo, ¿es Cristo nuestro rey? ¿Le hemos entregado el control de nuestra vida? Porque eso es para meditar y pensar bien, porque no podemos contestar rápidamente. Yo tengo que meditar, hacerme un análisis de mí misma y contestar con seguridad si realmente Cristo es mi rey y si yo le he entregado el control de mi vida. ¿Desconocemos todo acerca de lo que Él desea de nosotros? Si lo desconocemos, porque todavía no llegó a ser nuestro rey. En otras palabras, ¿desconocemos las leyes de nuestro rey? Es por eso que en la Gran Comisión, Cristo no solo nos mandó a ser discípulos, también nos mandó a enseñarle todo lo que Él nos ha mandado. ¿Cómo voy a enseñar si yo lo desconozco? Imposible. Vivir bajo el reinado de Cristo significa aprender cada vez más lo que Él quiere de nosotros e ir entregándole nuestra vida. Debo aclarar una cosa, porque es importante y ahora viene el tiempo de los taxes. El hecho de tener a Cristo como rey no significa que nosotros no obedezcamos a las leyes civiles. Nos guste o no nos guste, las tenemos que obedecer. Al contrario, porque el Señor nos mandó dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y aquí estamos hablando de autoridades civiles. Ahora, cuando te llega el tiempo de los taxes, ¿a quién le gusta pagar los taxes? ¿A alguien le gusta? Levante su mano. A nadie le gusta, pero debemos hacerlo, porque es un principio divino. Aparte de una ley establecida aquí en la tierra, es un principio divino y tenemos que hacerlo. Y entonces recibimos bendiciones. Cuando nosotros cumplimos, recibimos las bendiciones. ¿Cuáles son algunas de las cosas como rey que Dios pide que le entreguemos? Y voy a mencionar solamente dos áreas. No porque sean las únicas, sino porque entre las todas son las dos más difíciles para poner en práctica, las que más nos cuesta poner en práctica. La primera en cuestión es el dinero.
Cuando Cristo es rey en nuestras vidas, ya no se trata de nuestro dinero, se trata de su dinero. Nosotros somos solamente administradores. Por eso tendríamos que decir cuando lo invitamos, no venga a mi casa, venga a la casa de Jesús. Porque yo estoy administrando esa casa que no me pertenece a mí, sino le pertenece a Jesús. En tierras lejanas existía un rey, muy sabio y bondadoso. Cierto día, el rey había salido a pasear por los jardines de su castillo, pero para su sorpresa, junto al camino estaba un mendigo que clamaba a fuerte voz misericordia. El mendigo tenía días sin comer y no poseía dinero para comprar. El rey, movido a misericordia, se acercó a auxiliar a aquel mendigo y sabiamente le preguntó, ¿qué tenía él para ofrecerle a su rey? Escuche. El mendigo sorprendido notó que cargaba un saco de mazorcas que había recogido en el campo. Pero del saco de mazorcas que tenía, el mendigo solamente sacó dos mazorcas para darle al rey. El mendigo pensaba que el rey no tendría necesidad de sus dádivas. Vivía cómodamente en el palacio, saciándose de los mejores manjares. ¿Pensamos así nosotros o no? El rey, ante la actitud miserable del mendigo, y para darle una lección por ser tan duro de corazón, mandó a sus sirvientes que le trajesen un saco de monedas de oro. E igualmente sacó 2 monedas de oro nada más de ese saco. Una probadita de tu propio chocolate. Eso lo dicen ustedes, ¿no? Me encanta, porque tiene mucho sentido. Entonces sacó 2 monedas y se las dio al mendigo. La moraleja de esta historia a nosotros nos hace reflexionar. Si el mendigo le hubiese dado más mazorcas o todo el saco de mazorcas al rey, hubiese recibido de la misma manera más monedas de oro o quizás todo el saco de monedas. Así nos pasa a nosotros muchas veces con nuestra relación con Dios. El rey se puede comparar al rey de esta historia. El Señor es el dueño del oro y de la plata, pero Él exige de sus hijos dar de la manera que recibe. ¿Usted está respirando, hermano, en esta mañana o no? Usted tiene todos sus sentidos en orden. Tiene sus piernas en el lugar, sus brazos en el lugar, sus dedos en el lugar, sus ojos en el lugar. ¿Y por qué somos tan avaros para Dios? Ayer estábamos compartiendo en la mesa cuando estábamos cenando. Y justamente salió la conversación. Que por qué en la iglesia cuando se ofrece algo todo el mundo no tiene. Pero para ir a pasear lo sacan de abajo de la tierra. Entonces, si nosotros somos avaros para Dios, Dios va a ser avaro con nosotros, ¿eh? No pida. Si no acumulamos para el reino de los cielos, mi hermano, ¿cómo vamos a pedirle a Dios en un momento de necesidad que nos dé? Es lo mismo que ir a un banco y yo tengo una cuenta bancaria. Si yo tengo dinero en el ahorro, yo puedo ir y decirle a la cajera, voy a retirar dinero de mi ahorro. Pero si yo no tengo, ¿qué voy a retirar? ¿Usted cree que la cajera me va a dar dinero? Si usted no depositó nada. Y no es porque Dios necesite nuestro dinero, hermanos, entendámoslo, por favor. El dinero mide al cristiano. El que es avaro todavía no es cristiano. I'm sorry, lo tengo que decir.
Por eso no me alcanza para pagar la renta. Por eso no me alcanza para esto, porque soy avaro con Dios. Dios no necesita nuestro dinero, Dios quiere ver la actitud del corazón. Creo que muy pocas veces pensamos que el Padre nos regaló a su Hijo, su único Hijo. Piense usted si sería capaz de regalar a su Hijo único por una persona. ¿Que acaso Dios tenía la obligación de regalar a su Hijo para salvarnos a nosotros? No, no la tenía. ¿Tenía acaso que humanizarse para venir a este mundo? No, no tenía necesidad. Pero sin embargo regaló a su Hijo. Y el Hijo no hizo menos, porque entregó todo en la cruz del Calvario para que usted y yo gozáramos la salvación. Y ahora en agradecimiento somos avaros para Dios. Y después decimos que le amamos. Después decimos que es nuestro Rey. Después decimos que le servimos. Pero somos avaros. No debemos olvidar nunca una ley que Dios mismo dijo en su palabra y que es la regla de oro de bendición. Es la regla de oro de bendición. Si usted se lleva estas palabras nada más de este mensaje, usted se llevó todo. Reglas de oro de bendición, reglas de oro de bendición, reglas de oro de bendición, reglas de oro de bendición. ¿Sabe cuál es la regla de oro de bendición? Dad y se os dará. Dad y se os dará. No lo digo yo, a mí me toca hacer lo mismo que a usted. Yo no soy privilegiada, yo tengo igual que obedecer que ustedes, ni más ni menos. La próxima vez que le demos algo a Dios, con el diezmo, ofrenda, primicia, hagámoslo de todo corazón, dándole a Dios lo mejor, hermano. Así como hizo Abel. Y Dios mirará nuestra ofrenda con agrado y nos bendecirá de la misma manera. La segunda área en cuestión. ¿Amamos nosotros a nuestros hijos, sí o no? ¿Y por qué los amamos? ¿Por qué los amamos? Porque son nuestros. Ah, porque es nuestra propiedad. Pero resulta que ni es nuestra propiedad, porque son de Dios. Él hace con ellos lo que quiere, se los lleva cuando quiere, los deja cuando quiere o no. No podemos hacer nada nosotros. Ahora, muchos amamos a nuestros hijos porque pensamos que nos van a cuidar cuando somos viejos. Y permítame decirle que nosotros somos la última generación que cuidamos a nuestros padres. No tenga esperanza de que su hijo le cuide, mi hermano. Se acabó. Ah, no, es que mis hijos no, ellos son de buenos. Todos son buenos, no estamos diciendo que no son malos. Una cosa es ser bueno y otra cosa es cuidar. Son dos cosas diferentes. Acá no se trata de ser bueno o no. ¿Amamos a nuestra pareja o no? Algunos dirán sí, otros dirán no. Pero no importa lo que usted diga. La amamos y nos hace sentir bien. Y con cada relación que nosotros tenemos, si tenemos un beneficio, esa persona nos cae bien. ¿O no? Pero como la Biblia no piensa igual que nosotros, porque es así, lo tenemos que admitir. Cuando conocemos a Cristo, Él nos hace voltear la tortilla. Y ya las cosas son diferentes. Nos dice que debemos convertirnos en siervos de los demás. ¿Le gustó o no le gustó? No, ¿verdad? Lo quitaríamos de la Biblia, sí. ¿Para qué lo queremos? Ser un siervo no significa que te consideres menos que los demás.
significa que estás buscando maneras de ayudar a los demás. No solo buscamos nuestro propio bien, sino que buscamos la manera de bendecir y de levantar a cada persona que conocemos dentro de nuestras posibilidades, por supuesto. Cristo dijo en Mateo capítulo 20, versículo 26. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Cuántos grandes hay aquí? O sea que la verdadera grandeza no se logra dando órdenes, porque apuntar el dedo todos lo sabemos hacer. Sea que sepamos dirigir o no sepamos dirigir, no importa, pero cómo nos gusta apuntar el dedo. Si queremos ser grandes en el reino de Cristo, tenemos que ser servidor de todos. No crea que a mí me gusta, ¿eh? ¿Y por qué tenemos que ser servidor de todos? Porque así es nuestro Dios. Él no vino a este mundo para que le sirvieran, sino vino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Así que jóvenes, ustedes que están escuchando, los que están aquí y los que también están escuchando a través de las redes sociales, sirvan a sus padres. Sirvan a otras personas. Reconozcan el trabajo que hacen los padres. Se desvelan, trabajan y muy pocas veces son apreciados. Y si ustedes quieren ser grandes y quieren ser prosperados en todas las cosas y que Dios les mande el príncipe azul que no existe, porque yo todavía lo estoy esperando y la carroza nunca paró en mi casa, porque sangre azul no hay. Pero si queremos bendiciones, apliquemos la palabra de Dios a nuestras vidas. Si Cristo es nuestro Rey, Él nos está llamando a hacer algo diferente. Ahora que sabemos para qué sirve un rey, hagamos de Cristo el Rey verdadero de nuestras vidas. Y para celebrar a este Rey, y como familia cristiana, como familia en Cristo que somos, que no tenemos la oportunidad de pasar la Navidad todos juntos, pero las pasamos aquí en la iglesia. Cuando usted entró, a usted le ofrecieron una vela como esta, ¿verdad? Muy bien. Es tiempo de que usted tome su vela. Por favor, no la ponga muy cerca de la llama, el cartoncito. Deje el cartoncito bien armado para que la cera no le queme los dedos. Tenga cuidado que no se caiga, porque queremos encender y arder en el Espíritu Santo, pero no arder en fuego, ¿verdad? Físico. Así es que yo voy a estar encendiendo, pongámonos de pie, yo voy a estar encendiendo la primera vela y ustedes van a encender a su compañero. Y después todos juntos vamos a cantar, si pueden apagar las luces, vamos a cantar este canto muy conocido.